Perfecto. ¿Cómo les va, compañeros? Bienvenidos al ciclo de conferencias del conocimiento de sí mismo. Desde sus canales, Conocimiento de sí mismo para todos y Conocimiento de sí mismo para todos los países. El día de hoy vamos a ver la conferencia número 8 de fase A, que es la evolución, la involución y la revolución. Realmente esto es una conferencia muy interesante y muy importante para nuestro autodescubrimiento interior, para comprender cuál es el verdadero objetivo de la existencia del ser humano en el tapete de la existencia, valga la redundancia, porque pues no sabemos para qué vivimos y pues creemos saberlo todo, lamentablemente. Durante el colegio, la escuela, la universidad, hemos escuchado hablar sobre diferentes teorías o conceptos sobre lo que es la evolución. Pero entonces el día de hoy vamos a comprender más cabalmente, de una manera consciente. Ya cada uno de nosotros vamos a ir a comprobarlo después de ver la conferencia, lo que es realmente la evolución, ¿sí? Ver que pues también por oposición existe la involución y cómo la revolución consciente, la revolución de la conciencia nos va a permitir salirnos de estas dos leyes que nos rigen, porque son dos de las 48 leyes que nos rigen en esta tercera dimensión. Entonces, compañeros, bienvenidos a todas aquellas personas que están accediendo el día de hoy, a las personas que muy juiciosamente han venido accediendo a las conferencias desde que iniciamos. Recordarles siempre que cualquier duda, cualquier inquietud, estamos atentas a resolverla en el cajón de comentarios. De igual manera, por WhatsApp, que está el enlace sobre el envío, siempre estamos ahí atentos a resolver dudas y ahí van a tener el material de cada una de las conferencias. Entonces recordarles que es importante que den like al video, reaccionar, comentar, escribir sus dudas, ya que esto nos ayuda a generar, por decirlo así, un impacto, generar interacción en el video. De esta manera el video va a circular en Facebook y vamos a poder llegar a otras personas que estén buscando este conocimiento, compartirlo también. Recuerden que también pueden compartir las páginas Conocimiento de sí mismo para todos en Facebook, Conocimiento de sí mismo para todos los países en Facebook también, en YouTube como Conocimiento de sí mismo para todos los países. Incluso pues vamos a dejar en el primer comentario, vamos a dejar, perdón, todos los canales, ¿sí? Para que las personas que deseen pueden tomar y compartirlo con sus compañeros, amigos, conocidos, desconocidos, para poder llegar a toda la humanidad. Entonces recordarles que todos los jueves y todos los domingos estamos en vivo a las 7 de la noche, hora Colombia, hora Perú, y en los diferentes horarios, pues como está en la descripción del evento. Entonces vamos a iniciar con este importante tema del día de hoy, que es la evolución, la involución y la revolución. Entonces este importante tema pues nos va a permitir comprender, conocer, como hablamos ahorita, dos de las 48 leyes que nos rigen sobre esta tercera dimensión. Comprender lo que verdaderamente es la evolución, porque pues hay muchos conceptos, teorías sobre lo que es la evolución, pero realmente pues son cosas que tergiversan la realidad. Y hoy vamos a comprender lo que verdaderamente es la evolución, lo que es la involución, que es su hermana gemela, y la importancia de la revolución consciente para salirnos de estas dos leyes. Vamos a comprender cuál es el verdadero objetivo de nuestra existencia sobre el tapete de la existencia, sobre el planeta Tierra. Entonces, como hablamos ahorita, son dos de las 48 leyes que nos rigen en la tercera dimensión. La evolución es totalmente mecánica, es un proceso que se está dando. Pero entonces es importante comprender que así como existe la evolución, existe la involución, por oposición, es su hermana gemela, ¿sí? Y son dos leyes totalmente mecánicas. Entonces, vamos a ver, existe una esperanza
pues vaga, por así decirlo, de la humanidad en la evolución. O sea, hay un concepto equivocado en creer de que la raza humana está evolucionando, ¿sí? Porque es que se confunde el avance tecnológico, entre comillas, con la evolución del ser humano. Entonces creemos que porque ahora hay teléfonos inteligentes, hay casas inteligentes, que porque se viaja a la luna, que porque vamos a viajar a Marte, entonces que por eso hay evolución. Pero realmente, o sea, si nos ponemos a ver, estamos en una época caduca, ¿sí? ¿Cuándo, en qué época habíamos visto tanta degeneración, tanto daño a la misma raza, al daño al ser humano, daño a la naturaleza, al ambiente en donde vivimos, prostitución, degeneración, homosexualismo? Estamos realmente sumergidos en la violencia también, ¿sí? Y aún así pues creemos que hemos evolucionado y vamos a ver que desde el inicio de la raza venimos siendo los mismos seres violentos, guerra tras de guerra, las mismas situaciones. Entonces, ¿cuál evolución? ¿Sí? Como les decía ahorita, se confunde el avance de la tecnología con la evolución del ser humano y realmente pues no es así, porque realmente en el ser humano actualmente lamentablemente no hay un anhelo por conocerse a sí mismo, no hay un anhelo espiritual en los seres humanos, sino que totalmente lo contrario, estamos sumergidos en el materialismo. Entonces, no hay una evolución. Realmente debemos comprender que los cambios no se dan porque sí. Veamos un ejemplo sencillo, un ejemplo en lo cotidiano. Tenemos nuestra casa y nuestra casa está desordenada. No, entonces nos vamos a quedar sentados, acostados en la cama, esperando a que la casa se ordene por sí sola. ¿Se ha ordenado por sí sola en algún momento? No. Si queremos que la casa se ordene, esté bonita, esté limpia, esté aseada, huela rico, ¿qué debemos hacer? Pararnos y limpiar la casa. De igual manera sucede con nuestro trabajo interior. Si nosotros queremos cambiar, dejar de ser iracundos, groseros, fornicarios, eliminar toda esa negrura en nuestro interior, pues debemos empezar a trabajar, ¿sí? Empezar esa revolución consciente. Esa es la importancia, la gran importancia pues de esta conferencia. Comprender cómo a través de las revoluciones que vamos a lograr esos cambios. Es a través de la revolución consciente. Ningún cambio es mecánico. Sí, ahorita se escucha hablar mucho de que estamos ascendiendo, que esto y que lo otro, que vamos a ascender a un plano superior, pero la verdad es que no es así. O sea, si nosotros queremos lograr eso, y está muy bien que nosotros queramos esos cambios, pero debemos generarlos, ¿sí? Solamente es posible trabajando en los tres factores de la revolución de la conciencia que nosotros vamos a poder salir de la mecanicidad en la que estamos, ¿sí? Buda, Krishna, Mahoma, Jesús, los diferentes maestros, ellos comenzaron como nosotros, ¿sí? Y fue a través de los tres factores de la revolución de la conciencia, de la revolución consciente, que ellos lograron ese cambio, ¿sí? Lograron esa transformación interior, lograron zafarse de estas dos leyes que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a hablar también de cómo se da el proceso de la evolución, ¿sí? De la evolución y para poder lograr nuestro objetivo de la autorrealización íntima del ser. Entonces vamos a empezar a hablar cómo se da ese proceso. Entonces nosotros, toda la humanidad, fuimos expulsados, o sea, todas las chispas de conciencia fueron expulsadas del sagrado sol absoluto, ¿sí? Con un objetivo, que era lograr la autorrealización íntima del ser, o sea, llegar con un 100% de conciencia libre al sagrado sol absoluto, volver al sagrado sol absoluto con un 100% de conciencia. Entonces nosotros salimos con ese objetivo, salimos desde uno de los 7 rayos de la creación. Cada chispita o cada chispa, cada conciencia pertenece a un rayo de la creación, ¿sí? Que es la propia vocación de cada uno de nosotros.
que nos va a ayudar, esa vocación nos va a ayudar a cumplir nuestro objetivo de la autorrealización íntima del ser. Entonces, una vez nosotros fuimos expulsados del Sagrado Sol Absoluto con nuestro objetivo de liberar totalmente la conciencia, llegamos acá, que es la rueda del samsara. Entonces, acá iniciamos pues nuestro proceso para lograr la autorrealización íntima del ser. Entonces, para nosotros lograr ese objetivo, se nos planteó o se nos dio o tenemos un tiempo, ¿sí? Nos dan un plazo, que equivalen a 300.000 años esotéricos. Esos 300.000 años esotéricos son iguales o equivalen a 3.000 ciclos, ¿sí? Por cada ciclo, nosotros tenemos derecho a un alma, es decir, tenemos 3.000 almas. Y por cada alma tenemos derecho a 108 existencias con cuerpos físicos humanos. Si multiplicamos esto, tenemos derecho a 324.000 existencias con cuerpos físicos humanos. O sea, son 324.000 oportunidades que nosotros tenemos para lograr este objetivo de la autorrealización íntima del ser. Pero entonces vamos a ver que, o sea, realmente todas las chispas tienen libre albedrío, poseen libre albedrío. O sea, no se nos obliga a lograr la autorrealización íntima del ser. Entonces, es por ello que existen tres posibilidades en la rueda del samsara. La primera es que la chispa triunfe, ¿sí? Que logre la autorrealización íntima del ser, que logre hacer el trabajo en una sola existencia y llegue al 100% de conciencia libre. La segunda posibilidad es el fracaso, o sea, que la chispa pues se hayan pasado los 3.000 ciclos, las 324.000 oportunidades con cuerpos físicos humanos y no haya logrado el proceso de la autorrealización, ¿sí? Pero va a volver, ¿sí? Vuelve al Sagrado Sol Absoluto, pero con un 3% de conciencia. De igual manera, en el Absoluto reina una sola ley, que es la ley del amor. Y pues la chispita es feliz, ¿sí? En el absoluto, pero con lo que le permite ese 3% de conciencia libre. Y la otra posibilidad es la renuncia. Entonces, no haber completado los 3.000 ciclos, sino que en cierto proceso, por decir algo, en el ciclo 1700, 1800, la Madre Divina, porque es la Madre Divina en el fondo la que decide, la que toma esta decisión, por así decirlo, de decir, bueno, no, mi hijo pues realmente no tiene la capacidad para hacer este trabajo. Entonces lo mejor es renunciar. Y vuelve con un 3% de conciencia libre. Entonces, esto que acabé de mencionar nos puede servir para reflexionar y ver que si nosotros en este momento estamos acá, es porque tenemos posibilidades de lograr este trabajo. Y así como les decía ahorita, si Buda, Krishna, Mahoma, los diferentes maestros han logrado hacer este trabajo, ellos comenzaron desde el mismo estado, ¿sí? Comenzaron igual que nosotros. Nosotros también tenemos esa posibilidad de lograr la autorrealización íntima del ser. Se requiere revolución consciente. Entonces vamos a ver cómo se da pues el proceso de la evolución en los reinos de la naturaleza, ¿sí? Entonces vemos que en la evolución está regida por Anubis, ¿sí? En la evolución encontramos los reinos de la naturaleza, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino humano, ¿sí? Entonces en el proceso evolutivo, como les decía, está regido por Anubis y es donde se va a dar pues la contaminación del 97% de conciencia atrapable, ¿sí? Pero entonces en ese proceso de evolución es donde la chispa va a empezar a adquirir sabiduría, ¿sí? Porque va a ir adquiriendo sabiduría de cada uno de los reinos. De cada uno de los reinos se posee sabiduría. Y entonces a medida de que nosotros vamos trabajando, nosotros los seres humanos vamos trabajando, cada uno de nosotros va trabajando seriamente, va liberando conciencia, vamos a ir
como despertando esa sabiduría que hemos adquirido en cada uno de los reinos. Entonces, listo. Como hablamos, pues la evolución está regida por Anubis, que sube por la derecha, como vemos acá, ¿sí? Por la involución, baja por la izquierda y está regida por Tifón, Baphomet, ¿sí? Ya en la involución, pues se da la desintegración del 97% de conciencia atrapada, pero esa desintegración se da en los mundos infiernos, ¿sí? Que es la desintegración cuando nosotros no decidimos hacer el trabajo conscientemente, voluntariamente. Este proceso se tiene que dar. Sí o sí, la conciencia se tiene que liberar de una u otra forma, pero entonces se va a liberar de manera inconsciente, con sufrimiento y con dolor, en los mundos infiernos. Entonces acá también, de igual manera, encontramos los mismos 4 reinos de la naturaleza, pero en estado involutivo. Entonces encontramos el reino mineraloide, el reino vegetaloide, animaloide y el reino humanoide. Entonces, para recapitular y antes de comenzar a hablar detalladamente de cada reino, entonces el proceso de la evolución, encontramos los 4 reinos de la naturaleza: reino mineral, vegetal, animal y humano. Y en la involución encontramos los mismos 4 reinos en estado involutivo: mineraloide, vegetaloide, animaloide y humanoide. Entonces vamos a comenzar hablando de la evolución, ¿sí? Vamos a comenzar hablando de la evolución. Entonces vamos a hablar del primer reino, que es el reino mineral. Entonces voy a poner un paréntesis. Entonces realmente todos los seres humanos y todos los seres que habitan el planeta estamos conformados por el trío, ¿sí? El trío de materia, energía y luz. Esta conferencia también nos va a permitir comprender y ver pues la realidad de las cosas de una manera pues más consciente, ¿sí? Porque nosotros en nuestro estado de inconsciencia creíamos que los seres humanos éramos los únicos conscientes o sintientes que sienten, pero realmente pues todos los seres poseen su propia luz y su propia energía. Entonces, en el reino mineral, la chispa de conciencia recibe su cuerpo físico. Entonces, pero recibe el cuerpo físico de un mineral. Entonces, ese cuerpo mineral va a depender pues del rayo de la creación al cual pertenece, ¿sí? Entonces, algunas chispitas serán oro, otras chispitas serán diamantes, serán rubíes, serán amatistas o serán arena, ¿sí? No todas las chispitas son oro, o sea, depende pues del rayo de la creación al cual pertenezca, ¿sí? Entonces, listo, es conectada a su cuerpo físico, ese es su cuerpo físico. Entonces su alma recibe el nombre de gnomo o pigmeo, ¿sí? Que es tal cual, no sé si ustedes hayan visto alguna vez los cuentos de los hermanos Grimm o los cuentos de Walt Disney, que simbolizaban, estaban mostrando a los gnomos, ¿sí? Que en verdad son tal cual como ellos los dibujaban, que con su barbita blanca, su gorrito rojo, y es el alma de ese mineral, ¿sí? Entonces, en este reino va a pasar millones y millones de años adquiriendo la sabiduría de ese reino. Entonces, va a ir a los templos de la sabiduría de ese reino, y los gurúes lo van a dirigir, le van a dar la sabiduría de ese reino. Entonces vamos a ver que comienza con el 3% de conciencia libre, pero entonces en el proceso la conciencia se va a ir contaminando, ¿sí? De a poco se va a ir contaminando. Entonces acá recibe el cerebro emocional, ¿sí? Que es el que le permite sentir emoción. Entonces acá va a ir creando defectos psicológicos de la antipatía, de la desobediencia a los gurúes, a los devas que están en
en este reino. Entonces, Anubis siempre está supervisando este proceso. Entonces él observa si la chispita pues ha creado los defectos necesarios para poder seguir avanzando en el siguiente reino. ¿Sí? Entonces una vez ha contaminado lo necesario y ha adquirido ya la sabiduría que necesita, va a pasar al siguiente reino, que es el reino vegetal. ¿Sí? Va a seguir con el 3% de conciencia libre, viene pues con la conciencia que el porcentaje de conciencia que ha atrapado y con toda la sabiduría que adquirió del reino mineral. Entonces, acá ya recibe el nombre, el alma ya recibe el nombre de elemental, ¿sí? Que es el elemental de la planta. Entonces, acá también recibe el segundo cerebro, que es el cerebro motor instintivo sexual. ¿Sí? Entonces ya posee los dos cerebros, cerebro emocional, que es el que le permite sentir dolor, tristeza, resentimiento, y ya el cerebro motor instintivo sexual es el que ya le permite sentir, ¿sí? Le permite, ya pues vemos que ya una planta se puede reproducir, ¿sí? Ya sea la reproducción, ya empieza pues el instinto, porque ya posee instinto. Así la planta no se puede mover, está plantada en un lugar, pero entonces ya está el instinto de supervivencia, ¿sí? Empieza pues a movilizar sus raíces, por eso es que es motor, porque ya tiene movimiento, a movilizar sus raíces para adquirir nutrientes, para alimentarse, empieza también a generar defensas contra plantas parásitos, y ahí en ese proceso pues también se van a ir creando nuevos defectos psicológicos, ¿sí? Y también va a ir adquiriendo la sabiduría de ese reino. El elemental también es como lo mostraba Walt Disney, que eran las haditas, ¿sí? Las haditas como Tinkerbell, si alguien las recuerda, o sea, estaba representando o simbolizando pues el elemental, ¿sí? El elemental de las plantas. Entonces, una vez ya adquirido la sabiduría de ese reino, va a seguir ascendiendo, ¿sí? Ya en este proceso se ha contaminado un poco más la conciencia. Entonces, ahí ingresa al reino animal, ¿sí? Entonces, en el reino animal sigue poseyendo los mismos dos cerebros, el cerebro emocional y el cerebro motor instintivo sexual. Entonces, pero ya acá ya no está plantado, ya no está sembrado en un lugar, sino que ya tiene movimiento, ¿sí? Ya se puede desplazar, entonces acá ya crea más defectos psicológicos, entonces ya crea la ira, ¿sí? Ya el yo de la manada, porque vemos, por ejemplo, animales salvajes que se movilizan en manada, ya el yo de la reproducción, ¿sí? La supervivencia, el sobresalir. Vemos que se van contaminando un poco más los defectos. Entonces acá podemos encontrar ciertos animales evolutivos, como por ejemplo las ballenas, los leones, los animales que viven pues en estado silvestre, totalmente libres, están en su proceso evolutivo, ¿sí? Y como les decía ahorita, en el reino mineral, pues va a depender, el animal que va a ser en este caso va a depender del rayo de la creación al cual pertenezca. De igual manera, pues en el reino vegetal. Entonces, listo. Como les hablaba ahorita, en el reino animal, la energía, la conciencia se va a contaminar mucho más, ¿sí? Entonces ahí va a crear más defectos psicológicos. Ya la conciencia se empieza a contaminar un poco más. Anubis supervisa y ya si creó los defectos psicológicos necesarios, va a entrar al reino humano, ¿sí? Acá recibe ya el tercer cerebro, que es el cerebro intelectual, ¿sí? Es el que nos permite pensar. Pero entonces
vamos a ver que actualmente, o sea, en ese momento, el instinto, ¿sí? El motor, el cerebro motor instintivo sexual empieza a, a dominar, a utilizar a su gusto, por así decirlo, el cerebro intelectual. Entonces, aquí en este proceso por el cerebro intelectual es que se da más rápido la contaminación de la conciencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el instinto siente instinto de fornicar, ¿sí? De eyacular la energía. Pero entonces ya la mente empieza a pensar cómo hacerlo. Uy, lo puedo hacer de tal manera, ¿sí? Con masturbación, con esto, con lo otro, no, hagamos esto, vayamos a determinado lugar. Entonces el instinto empieza a utilizar la mente, a utilizar el cerebro intelectual. Entonces acá ya pues poseemos la posibilidad, tenemos la posibilidad de lograr la autorrealización íntima del ser, ¿sí? Ya tenemos los tres cerebros y tenemos la posibilidad de iniciar este trabajo. Pero entonces vamos a ver que en el reino humano existen dos etapas. Entonces realmente el proceso de la evolución va desde la primera existencia, bueno, desde la existencia 0 hasta la existencia 54. Entonces ahí la chispa, o bueno, el ser humano, la persona, en proceso de 12 en 12 va pasando, por ejemplo, bueno, comienza como indígena en poblaciones muy alejadas, ¿sí? Y vamos a ver que, por ejemplo, vemos indígenas que no han estudiado nada, absolutamente nada, pero tienen una sabiduría muy especial sobre el lugar donde viven, ¿sí? Conocen, por ejemplo, si alguien está enfermo, saben que, bueno, que tal planta pueden tomar o de pronto utilizar tal piedra o hacer esto, lo otro. ¿Y dónde aprendió eso? ¿Quién enseñó eso al indígena? Fue lo que, o sea, es lo que ha ido aprendiendo por medio de los reinos. De igual manera, por ejemplo, bueno, me voy a volver un poco con los animales, ¿sí? Por ejemplo, vemos que un perrito come determinado pasto, determinadas hojitas, o que a veces lo vemos comiendo tierra, y él es para sanarse. ¿Y quién le dijo al perro, coma tierra para que si necesita minerales, coma tierra? O si se necesita purgar, coma pasto. ¿Quién le dijo eso al perro? O sea, fue la sabiduría que adquirió de los anteriores reinos, ¿sí? Entonces, listo, vamos a seguir con el reino humano. Entonces ya poco a poco, entonces deja de estar en tribus indígenas y empieza a estar en poblaciones más acercadas a, a, la, a las civilizaciones, ¿sí? Entonces ya es en pueblos, ya por ejemplo está en veredas, ¿sí? Poco a poco ahí pues se sigue creando más defectos, ya luego llega pues a civilizaciones, ¿sí? Entonces ya en ese momento llega a la existencia número 54, ¿sí? Entonces ya desde la existencia 54 ya empezamos pues el reino humanoide, ¿sí? El 97% de conciencia ya se ha atrapado toda, ¿sí? Ya ha contaminado lo suficiente la energía. Pero entonces es desde la existencia 54 que el ser humano, la persona, recibe el derecho para empezar a recibir este conocimiento. Ya tiene la posibilidad de empezar el trabajo desde ese momento, ¿sí? Pero entonces ya si la persona no se decide por trabajar, pasan las 108 existencias, nada se muere, pero totalmente dormida la conciencia, no busca por trabajar sobre sí mismo, por conocerse a sí mismo. Entonces empieza pues ya el proceso involutivo. Entonces se cumplen las 108 existencias, no trabajó, entonces va a ir a liberar la conciencia de manera inconsciente, con dolor y sufrimiento, va a ir a liberarla en los mundos infiernos. Entonces acá es donde empieza el proceso de la involución y va a tener que pasar por cada uno de los reinos en estado involutivo
para que se dé la liberación de la conciencia. Entonces, el primer reino es el reino animaloide. Entonces va a recibir, ya no tiene cuerpo físico humano, sino que recibe el cuerpo de un animal en estado involutivo, ¿sí? Un cerdo, un insecto, gusanos, etcétera, etcétera. Animales en estado involutivo, ¿sí? Entonces, bueno, mencioné el cerdo porque el cerdo está relacionado con la fornicación. Ya pues más adelante vamos a profundizar más sobre este tema, ¿sí? Entonces recibe cuerpos de animales en estado involutivo, ¿sí? La chispa es conectada a ese cuerpo, pero entonces el alma se va a ir liberando, ¿sí? En los mundos infiernos se va a ir dando el proceso de liberación con dolor y sufrimiento. Entonces va a ir pasando por los otros reinos, va a pasar por el reino vegetaloide y va a recibir un cuerpo de un vegetal en estado involutivo. Entonces acá podemos encontrar, por ejemplo, el pasto, encontramos los diferentes clases de hongos, los líquenes, vemos pues los hongos que viven en aguas putrefactas. Ahí esos son pues, vegetales en estado involutivo, ¿sí? Entonces, todo esto para que se dé la liberación de la conciencia, con dolor y sufrimiento. Entonces ya en el estado mineraloide va a recibir pues cuerpos de minerales en estados involutivos, ¿sí? Pues encontramos, por ejemplo, el asfalto, y las varillas, todos los minerales pues en estado involutivo, ¿sí? Entonces, para que se dé la liberación total de la conciencia, con dolor y sufrimiento, se va a dar todo este proceso hasta el momento en el que se libera totalmente la conciencia, ¿sí? Queda el 3% de conciencia libre. Ahí, en ese momento, la persona, o sea, la chispa, mejor dicho, recibe pues la oportunidad recibe otro ciclo, ¿sí? Recibe otra alma para empezar nuevamente el proceso, ¿sí? Y como hablamos, pues tenemos 3000 oportunidades, 3000 ciclos, pero entonces en este momento cuando se acaba la involución, se libera la conciencia, la Madre Divina de la chispa, pues ahí es donde decide, bueno, mi hijo puede continuar, tiene la fuerza para hacer este trabajo o no, ¿sí? Entonces, bueno, en paréntesis, pues esto nos permite comprender, ver que realmente todos los seres pues poseen su propia conciencia, ¿sí? Hasta la más diminuta hormiguita posee su propia conciencia, ¿sí? Que uno creía que no, pero es una realidad. Y nosotros pues a través de un desdoblamiento astral pues podemos averiguar esto, ¿sí? Incluso podemos ver en qué ciclo vamos, ¿sí? Cuántas existencias llevamos, podemos averiguar esto. Y pues ya, bueno, saber comprender, listo, en qué existencia voy y ponerme las pilas, ¿sí? A trabajar. Entonces, realmente pues esto nos permite también ver y comprender de una manera más profunda lo que es la evolución y que existe pues la involución, ¿sí? Porque como hablamos ahorita pues estábamos sumergidos, inmersos o creíamos mucho las teorías, las diferentes teorías de la evolución, ¿sí? La teoría de la evolución de Darwin, que la evolución de las especies y esto y de lo otro, pero le faltaba una parte, ¿sí? Es comprender que existe también la involución, ¿sí? Donde hemos visto que siguen saliendo humanos de los simios. Es todo lo contrario. Por nuestro estado de inconsciencia es hacia la involución, vamos hacia simios, ¿sí? Pero entonces de este estado nosotros podemos salir de este estado de inconsciencia. Y como les digo, como hablábamos ahorita, nosotros debemos generarlo, ¿sí? Debemos generar esos cambios. Y es a través de la revolución consciente, es a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Realmente no hay ninguna otra forma, o sea, nada se nos da gratis. Si nosotros queremos liberar la conciencia, va a ser sudadito, ¿sí? Con trabajo duro, trabajo sobre nosotros mismos, pero
vamos a obtener resultados, que los resultados pues van a ser la conciencia libre, ¿sí? Entonces, vamos a hablar pues de los 3 factores de la revolución de la conciencia que nos van a permitir lograr nuestro objetivo. Entonces, la muerte psicológica es la que nos permite la liberación de la conciencia por medio de la autoobservación de todos nuestros pensamientos, deseos, emociones, actos. Vamos a descubrir nuestros defectos en el diario vivir para ir rescatando conciencia, ¿sí? Vamos a dejar de ser marionetas de nuestros defectos. Poco a poco, muriendo en nuestros defectos, vamos a ir liberando conciencia. Entonces, esa conciencia que nosotros hemos liberado producto de la muerte psicológica, la vamos a hacer ascender a través de nuestra columna vertebral, ¿sí? La vamos a hacer subir con el nacimiento espiritual, ¿sí? Con la práctica del sadhana y tuna, ¿sí? Del suprasexo, el trabajo en castidad, en fidelidad y en amor, utilizando sabiamente nuestra energía creadora sexual, vamos a empezar a crear los cuerpos existenciales del ser, ¿sí? Para tener manifestación real en los planos superiores de conciencia. Y con el sacrificio por la humanidad vamos a despertar, a despertar la única ley del absoluto, la ley del amor. Sí, vamos a despertar el amor por la humanidad, entregando un conocimiento recto, preciso, con las claves para que la persona que esté buscando la autorrealización íntima del ser lo pueda lograr. Y de ese momento, de esa forma, el sacrificio por la humanidad es que le da el impulso para trabajar en los demás factores. Pero es trabajando seriamente en los 3 factores como vamos a poder salir de este estado de inconsciencia. Realmente esa es la clave, ¿sí? Esa fue la forma en la que los diferentes maestros lograron este proceso. Como les decía y vuelvo a decirlo, nada se nos da gratis, nada se nos da gratis, tenemos que generarlo, ¿sí? De esa forma vamos a poder salir de la rueda del samsara, de esta mecanicidad, porque pues de lo contrario vamos a seguir naciendo, muriendo, sin siquiera darnos cuenta de que esto está sucediendo. Entonces, compañeros, pues espero la conferencia haya quedado muy clara. Estamos atentos a todas sus dudas, inquietudes, las vamos a resolver por medio del cajón de comentarios. Y entonces pues nos veremos en la próxima conferencia, que es la conferencia número 9, que es la conferencia de las infradimensiones. Entonces, muchas gracias y recuerden que pues la práctica es la que hace al maestro. Muchas gracias y hasta la próxima conferencia.